Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, con la ayuda de Dios, vamos a cantar una alabanza y vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical de este día con la ayuda del Señor. Y lo vamos a hacer con el coro 479. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Pues para esto nos ha escogido Dios a todos nosotros, hermanos, para la gloria y para su alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Y con este canto damos inicio a nuestra escuela dominical. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Con nuestros labios cantemos este canto. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cerrando sus ojos y oramos a Dios. Padre nuestro, te agradecemos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos permitas alabarte, Señor. Tu palabra dice: mi pueblo, oh bendito Salvador, este pueblo crié para alabanza, gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a siempre darte la gloria, a darte la alabanza, como dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a darte la gloria en medio de los problemas, en medio de luchas, Señor, en medio de enfermedades, en medio de dificultades. Ayúdanos a alabarte y a honrarte en todo tiempo. Te ruego bendigas a tus hijos y a todos los que nos ven, nos escuchan por este medio. Bendice a cada uno. Bendice esta escuela dominical. Bendice a tu hijo, Señor, que toca con su instrumento estas alabanzas. Usa mi vida y respáldame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, sabiendo que lo haces, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Con la ayuda de Dios les invito a que ocupen su lugar y vamos a cantar con la ayuda de Dios el himno número 177. Himno número 177. Pero sin fe es imposible agradar a Jehová. Ya sabemos por la palabra de Dios, hermanos, que es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Himno número 177. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Cristo vive, aleluya. Bendito sea Dios.
usted le falta la fe, hoy puede decirle al Señor con el himno número 179, Señor, auméntame la fe. Cantemos con la ayuda de Dios esta alabanza y seguimos dando la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Himno número 179. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor, Él puede aumentar nuestra fe, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Cristo Jesús. Mientras viva en este mundo, enemigos doquiera yo tendré. Al Señor estoy pidiendo, en la lucha auméntame la fe. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Este mundo no me quiere, esto no me podrá desalentar. El Señor lo ha vencido, en su gracia me da para triunfar. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Satanás, nuestro enemigo, al Señor Jesucristo se acercó. Si se acerca a mí, pues sigo el camino que Cristo nos marcó. Dígale así: Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Enemigos poderosos, nuestra ruina procura sin cesar. El Señor dice: no temas, yo contigo por siempre voy a estar. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Amén. ¿Y cuántos creen que Cristo puede aumentar nuestra fe, hermanos? Él puede hacerlo si nosotros le pedimos. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Es necesario creer en el Señor y confiar en sus promesas para vivir en obediencia de acuerdo a su voluntad. Por eso el himno número 181 dice este canto: si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Dice esta alabanza: cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Por ello pidamos a Dios nos aumente la fe. Himno número 181, y quedamos atentos a la escuela dominical, y esta está a cargo de nuestro hermano Ezequiel Aragón, siervo del Señor. Amén. Himno número 181, si en tu senda. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él está aquí, Él puede darnos valor, Él puede darnos fe para enfrentar todo lo que venga a nuestra vida. Cristo vive. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen
que tengan bonita tarde. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en este momento, en especial nuestra escuela dominical, con la ayuda del Señor. Vamos a considerar la escuela dominical de este día con la ayuda de Dios y así el nombre del Señor es bendecido. Tenemos la lección con la ayuda de Dios número 621. La lección número 621 con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Esta lección 621 nos sigue hablando del tema general, la doctrina de los apóstoles. El tema del mes en este consejero es Abraham, un ejemplo de la justificación por fe. El título de la lección del día de hoy es ¿Hay felicidad por ser justificado? Hay felicidad por ser justificado. Con la ayuda de Dios vemos el texto áureo y lo vamos a considerar. Le damos un repaso 3 veces que nos habla y nos dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Salmo 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Salmo 32, 1 y 2. Viene por la tercera vez y dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Salmo 32, 1 y 2. Bendito sea Dios. Aquí tenemos este texto que nos está hablando de una palabra, superchería. Esta palabra significa engaño o fraude. Engaño o fraude es la palabra superchería. Bueno, la verdad práctica de la lección de hoy dice: del hombre sin Cristo su felicidad es pasajera. Del Hijo de Dios su felicidad es aquí con los suyos y en la eternidad con nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Veamos bien, hermanos, algo importante. Para el hombre sin Dios la felicidad es pasajera. Si no están en un momento de estar con una copa en la mano, no hay felicidad. Si no están en el momento, ¿verdad?, de estar escuchando canciones obscenas, hasta groseras y que, hermanos, a veces ofenden, no están en felicidad. Si no están, ¿verdad?, en un baile y en un movimiento del cuerpo, para ellos no hay felicidad. Y cuando todas esas actividades se acaban y pasan, se va la felicidad, porque es pasajera. Pero el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios, le preguntan: ¿cómo estás? Bendecido. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos, sin duda alguna, una felicidad total y eterna. Bendito sea Dios. Con la ayuda de Dios vamos a considerar, ¿verdad?, que la porción básica está en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 4, los versículos 6 al 8. Estos versículos los vamos a ir encontrando, ¿verdad?, conforme la lección, con la ayuda de Dios. En este momento vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé de su ayuda y que nos permita considerar la lección de este día y que el nombre del Señor sea glorificado. Oremos a Dios y pidamos: Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día de vida que tú nos das. Gracias por este momento que nos concede, Señor, de estar en esta escuela dominical. Yo te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor.
Bendícelos, por favor, bendícelos, tócalos, Dios mío. Dales de tu ayuda, dales de tu gracia, dales de tu amor y de tu misericordia, y que tu nombre pues sea bendecido. Señor, permite que en este momento tú unjas los oídos de mis hermanos, hermanas que van a escuchar tu palabra, pero también dame de tu ayuda y permite que de mis labios salga palabra tuya, palabra de bendición. Trae a mi mente todo lo que sea necesario para enriquecer este momento de la lección. Señor, yo sé que tú has de derramar bendición en abundancia. Te doy las gracias y me dejo en tus manos juntamente con tus hijos por Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda de Dios, hermanos, y así ya con su consejero en la mano vamos a considerar la introducción de la lección que dice: cuando recibimos noticias malas, nuestro semblante inmediatamente cambia, se entristece. Cuando alguien nos menciona algo agradable, nuestra reacción es de alegría. Mayor alegría existe al saber que Cristo nos ha justificado. Es por eso que en esta lección veremos que hay felicidad por ser justificados. Hay felicidad por ser justificados. Bendito sea Dios. Qué hermoso es esto que vamos a ver, hermanos. Punto número 1 dice: pues Dios los declara inocentes. Punto número 2, perdonando sus pecados. Número 3 dice: no le atribuye ninguna culpa. ¿Cómo no va a haber felicidad, hermanos? Cuando somos justificados, qué bendición tenemos. Por eso, como nos dice aquí, hermanos, la introducción de nuestra lección, nuestro rostro demuestra cómo estamos ante Dios o qué está pasando con nosotros. Dice que cierto es, hermanos, pues nuestro rostro refleja lo que nos pasa. Por eso cuando alguien llega a recibir alguna noticia mal y se pone un poquito triste y se pone serio y en fin, luego los que le rodean a uno pues no falta que preguntan: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Porque lo dan a ver. Hermanos, es cierto, nuestro rostro cambia según lo que venga. Han habido personas que no, hombre, hasta un gozo, una alegría más y les dijeran que le atinaron en la lotería al boleto principal. ¡Oh, qué gusto y qué alegría! Bueno, pero hermanos, nosotros vemos que aquí nos está diciendo que hay felicidad por ser justificado. ¡Qué buena noticia, hermanos! ¡Qué noticia tan hermosa! Vamos a ver, hermanos, el punto número 1. Pues Dios los declara inocentes. Y nos dice el inicio de Romanos 4, versículo 6, en parte dice: como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. El apóstol menciona al salmista David para reforzar la justificación del impío, porque David menciona la bendición a un hombre que no solo obra el bien, sino obra el mal, iniquidad y pecado. El verbo que emplea, kashar, es esconder. Dios esconde su vida. Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran. Así es, hermanos, como si no existieran los pecados. Dios, hermanos, los hace a un lado. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Salmos. Con la ayuda de Dios vamos a considerar el Salmo 32, 1 y 2 con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Salmo 32 que nos habla y nos dice de la siguiente manera, así la palabra de Dios. Salmo 32, con la ayuda del Señor, sus versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Bendito sea Dios. Ya lo oímos hace un momento en la explicación del texto: superchería, engaño o fraude. Hermanos, aquí estamos considerando esto. Qué bendición es con la ayuda de Dios. Hermanos,
El apóstol San Pablo mencionaba al salmista David, y verdad, es para reforzar la justificación del impío. David menciona la bendición a un hombre que no solo obraba el bien, sino obraba el mal, la iniquidad y el pecado. Pero vemos aquí, hermanos, que algo importante es que Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran. O sea que el Señor, hermanos, no está teniendo en cuenta nuestras maldades. No, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo nos alcanza y nos trae y nos saca del pecado, inmediatamente, hermanos, todo queda borrado. Qué bonito es, hermanos, hoy en día, pues usando los celulares, usted puede recibir y puede enviar mensajes, pero en el momento en que usted desea, pues limpiar, ¿verdad?, su teléfono, inmediatamente le pone a donde dice borrar todos los mensajes y se acaban. Y cuando por error dice, ¡ay, es que me mandaron un dato ahí! Y ahora ya no lo puede recobrar, ya no, porque lo borró. Las computadoras también tienen algo así, aunque algunos, sabiendo el sistema, saben recuperar algo. Pero cuando ya, hermanos, definitivo, ¿verdad?, se le hizo la limpieza a ese aparato, ya no pueden recuperar nada. Hermanos, la mente del Señor es mucho mejor que toda computadora y todo celular. El Señor, cuando borra nuestros pecados de su vista, hermanos, jamás los va a traer a coalación, hermanos, o a relación de alguna situación que estemos pasando. El Señor, hermanos, va a quitar de su vista todos nuestros pecados, y esto nos da alegría, nos da gusto. Bendito sea Dios. Por eso aquí encontramos lo que está diciendo el salmista, hermanos, y también vemos lo que dice el libro de Isaías, con la ayuda de Dios. El libro de Isaías, vamos a considerar el capítulo, con la ayuda de Dios, capítulo 43. El libro de Isaías, en su capítulo 43, con la ayuda de Dios, nos habla y nos dice en el versículo 25 lo siguiente. Dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Qué grande diferencia es entre Dios y el ser humano. ¿Cuántas veces, hermanos, los seres humanos, cuando se trata de una reconciliación y se reconcilian, pues dicen, sí, ya, yo te perdono lo que pasó? Pero cuando la persona, hermanos, que fue perdonada, pues vuelve a faltar, inmediatamente la persona que perdonó le vuelve a sacar, y ya ves, y mira esto, y mira aquello, y te perdoné, y esto y aquello, y no puede el hombre olvidar las ofensas, no puede olvidar los pecados. Pero Dios sí, hermanos, Dios, todo lo que tengamos, hermanos, en pecado, cuando Él nos perdona, lo borra y no se acordará más de ello, hermanos, y esta es una grande bendición. Claro que si el hombre, después de ser perdonado, pues llega a fallar, otra vez empieza la lista. Por eso hasta hay un canto muy bonito que dice: muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas. Hermano, de usted depende que la lista crezca. Qué bonito es que en cuanto apenas empiezan a escribirse ciertas fallas que usted sabe y se da cuenta que las hizo, pídale perdón a Dios. Y el Señor nos perdona. Muchos de los que hemos estado ante el Señor en oración hemos sentido hermoso el perdón del Señor. Nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha justificado. Y qué grande bendición es esta. Hermanos, por eso aquí está diciendo que sin duda alguna, hermanos, Dios esconde de su vista los pecados de todo aquel que ha creído en Él. Bendito sea Dios. Sigue diciendo la lección en relación al perdón que declara el Creador. El punto principal enfatizado aquí es que el perdón concedido y experimentado fue el resultado de la obra humana, no fue el resultado de la obra humana, sino de la gracia divina. La gracia divina. No hay ningún ser humano
que nos pueda absolver, hermanos, de los pecados. No hay ninguna persona, ningún ser humano lo puede hacer. Papá y mamá podrán decir te perdono, pero no borra los pecados eso. Podrán decir, sí, ya me olvidaré de lo que hiciste y de lo que me hiciste, pero no puede borrar los pecados. Qué diferente es con Dios. Cuando nosotros vamos y oramos ante el Señor, y como nos dice la Escritura, hermanos, pues ahí tenemos lo del Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. Es lo primero que tenemos que pedir antes de empezar a hacer la oración y exponiendo todo lo que necesitamos. Hay que pedir el perdón por nuestros pecados, porque ninguno está exento de pecar. Todos pecamos. Pero qué hermoso es cuando Dios perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y Él es el único. No hay ningún ser humano que nos pueda decir te perdono o te absuelvo de tus pecados y quedas libre. No hay ningún ser humano. Solamente Jesucristo, nuestro real sacerdote, bendito sea Dios, nuestro pontífice, hermanos, que nos puede limpiar de todo pecado. Así es que usted, mientras no vaya a Él, usted estará cargando esa maleta de pecado. Por eso dice aquí, Abraham y David tienen en común que ambos son recipientes del favor inmerecido y soberano de Dios. Así también el Hijo de Dios, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, tuvo una vida de pecado e inmundicia. Sí, hermanos, fíjense ustedes que si aquí consideramos, hermanos, dice la Escritura que Dios le dio un favor inmerecido, tanto a Abraham como a David. Y hermanos, los dos tenían esto, eran recipientes de haber recibido un favor inmerecido, porque no hay ningún ser que sea digno ni merecedor del perdón de Dios, pero es por su gracia, por su amor, y por eso es que hoy tenemos felicidad por ser justificados, bendito sea Dios. Y encontramos aquí que sin duda alguna, hermanos, nos dice, nosotros al conocer a nuestro Señor Jesucristo, pues ¿cuál era su vida, hermana? ¿Cuál era su vida, hermano? ¿Cómo vivía usted antes de que conociera al Señor? ¿Cuántos hasta nos da vergüenza, hermanos, pues saber, verdad, en qué condición se estaba, en qué condición andábamos, hermanos? Sí, los placeres, los pecados y tanta inmundicia, verdad, bebida, droga y cuántas cosas se hacían, hermanos, y no se tenía, verdad, medida para el pecado sexual y todo lo demás. Pero, hermanos, el hombre vivía en una inmundicia terrible. Pero conociendo al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios 6, 9 al 11, mas ya sois lavados, mas ya sois justificados, mas ya sois santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois limpios. Hermanos, qué bendición cuando nos acordamos los que, pues no conociendo el Evangelio, un día lo conocimos, no conociendo a Jesucristo, lo conocimos, lo recibimos. Y qué, hermanos, experiencia tan bonita cuando nos perdonó el Señor y nos limpió y nos justificó, bendito sea Dios. Y hermanos, un día de fiesta hermoso y maravilloso fue el que iniciamos. Para algunos, desgraciadamente, se acabó al año, a los 2 años, a los 3, a los 5, a los 30 y otros penosamente hasta más de 50 años. Y se acaba la fiesta y ya no tienen felicidad, ya no tienen gozo, ya, hermanos, ¿verdad? Tantas cosas que llegan a venir a sus vidas que dan tristeza. Pero cuando nos mantenemos en el amor de Dios y en la gracia de Dios, hay felicidad, bendito sea Dios, hay alegría, bendito sea el Señor, hermanos. Dice aquí y sigue comentando nuestra lección. Ahora que usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo, es dichoso al sentir la respuesta del Padre a su favor, declarándolo inocente, sin ser digno. Usted no merecía que se le perdonara nada, pero el Señor lo hizo.
por su grande amor, y por ello decimos, gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! ¡Qué dichosos somos! Hoy en día, hermanos, nosotros somos perdonados y declarados inocentes, declarados, hermanos, libres de toda culpa, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesucristo salva, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahí, hermanos, encontramos ahora que vamos a ver el punto número 2, perdonando sus pecados, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La gracia de Dios sigue vigente porque vemos hombres y mujeres recibiendo el perdón del Salvador todavía. Las citas que tenemos, San Mateo 9:2, San Juan 8:11, la benevolencia y la gracia de Dios que no carga en la cuenta del pecador sus yerros, llevándolos en la cruz. Bendito sea Dios. Aquí tenemos, hermanos, qué grande bendición tenemos. El Señor nos da, hermanos, a ver esto, que lo de la gracia de Dios está vigente. El Señor sigue perdonando todos los pecados. Vamos a considerar la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 9, con la ayuda de Dios, el capítulo 9, vamos a leer el versículo, con la ayuda del Señor, versículo 2, que nos habla y nos dice, y he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo maravilloso, hermanos. Qué bonito es. A ese hombre que estaba imposibilitado de moverse y en fin, estaba paralítico. Se sabía que vivía porque movía los ojitos, posiblemente. Hermanos, o posiblemente, ¿verdad?, emitía algún sonido. Hermanos, si se daban cuenta que tenía vida, pero no se movía nada de su cuerpo. Pero cuando lo llevaron al Señor, ya sabemos que el Señor lo sanó, lo libró, hermanos, de la parálisis y de todo lo que tenía en su cuerpo. Pero antes que nada el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y a cuánta gente le molestó eso? ¿Cuántos se enojaron por oír que el Señor Jesucristo perdonaba los pecados? Y se lo dijeron, que quién era y esto y aquello. Hermanos, cuando la gente no quiere reconocer, ¿cuántas veces pues piensan que esto es una blasfemia? Pero Jesucristo es el único que perdona los pecados y es la sanidad más hermosa que se nos puede dar, hermanos, antes que la corporal. San Juan capítulo 8, vamos a considerar el Evangelio de San Juan en su capítulo 8, vamos a considerar el versículo 11 que dice, y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que perdona todos los pecados es el Señor Jesús. Jesucristo es el único que perdona todos los pecados. Aquella mujer que era, hermanos, sentenciada a morir por sus pecados, la llevaron ante el Señor y cuando ninguno la sentenció porque el Señor dio libertad y dijo, si alguno está libre, pues empieza a ejecutarla. Pero ninguno estaba bien. ¿Cuántas veces los que señalan y le están diciendo a uno algo, hermanos, es algo tremendo? Mientras con un dedito señalan a uno, 3 deditos le señalan a usted. Por eso nunca señale a nadie. Hermanos, el Señor está haciéndonos ver algo maravilloso. Algo maravilloso. Le dijo a aquella mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Se lo dijo a usted, hermana, hermano, me lo dijo a mí. Y qué bendición es esta. Y por eso hay felicidad, hermanos, por ser justificados. Bendito sea Dios. El Señor perdonó todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Nos dice aquí la palabra de Dios, seguimos leyendo, con la ayuda del Señor y el nombre de Cristo Jesús es glorificado. Bendito sea Dios. Dice, ciertamente la benevolencia, la gracia de Dios que no carga
en la cuenta del pecador sus hierros llevándolos en la cruz. Dice, veíamos el punto anterior que Abraham y David tenían algo en común, que eran recipientes, hermanos, de una gracia inmerecida. Nosotros también, por ser faltos ante Dios, no lo merecíamos. Ninguno de los que el Señor nos perdonó, hermanos, merecíamos eso. Fue por su amor, fue por su gracia, fue por su misericordia. Por eso, hermanos, hoy nosotros nos gozamos y nos alegramos por haber recibido un hermoso regalo. Dice el comentario, somos pecadores redimidos con la sangre del Cordero. Recordemos que los pecadores y redentos no han tenido un encuentro con el Señor Jesús y mientras no se arrepientan, siguen hundiéndose. Pero he ahí que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Mire a Cristo. Hoy le invitamos a que venga a gozar del perdón de sus pecados más graves y muy difíciles que sean. Jesucristo lo puede perdonar. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay gente que no vive en paz. Hay gente que parece que todos lo andan buscando. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cuánta gente no vive en paz y no saben por qué? No saben a qué se debe, no saben qué es. Algunos luego hasta dicen, ay, siento como que traigo algo cargando, no sé qué es. Sus pecados, la carga del pecado pesa. El pecado pesa, hermanos, y eso es tremendo. Y el único que lo puede llevar sobre sí es Cristo. Y Cristo es el único que dice, pon tus cargas. Echa tus cargas sobre mí. Y hermanos, Él nos ha librado y nos ha limpiado de todo pecado. Por eso decimos, qué dichosos somos, qué grande bendición, hermanos. Aquí encontramos algo maravilloso que el Señor nos está diciendo. Por eso, hermanos, veamos lo que nos dice algo más y que el Señor invita. Si alguno no ha recibido el perdón de sus pecados y está sufriendo, está siendo agobiado, está siendo torturado, mire a Cristo, mire a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cuán grandes y cuán graves puedan ser sus pecados. Han habido gentes que están pagando su sentencia en la cárcel y se han llegado predicadores ahí y han habido algunos carceleros, algunos que están en la cárcel, algunos de los que están ahí, hermanos recluidos, que han aceptado a Cristo. Y hermanos, yo conozco una persona que dijo, sí, yo seguía siendo un preso, pero a la vez libre, porque Cristo perdonó mis pecados. Y cuando Cristo perdona los pecados, ¡qué maravilla! ¡Aleluya! Dice aquí la enseñanza, ¡aleluya! Por su grande amor, ¡qué grande bendición! Que de la noche a la mañana, por el hecho de aceptar a Cristo, Dios no ve nuestro pecado, porque fueron borrados por su sangre preciosa, por la sangre de su Hijo amado. Bendito sea Dios. Solo la sangre de Cristo Jesús nos limpia y borra todos nuestros pecados. Vamos a considerar la epístola de San Juan. San Juan capítulo 1, con ayuda de Dios, la primera epístola del apóstol San Juan en su capítulo 1, con ayuda de Dios consideramos los versículos 7 y 9 que nos hablan y nos dicen, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermanos, hay que decirle al Señor todo con verdad. Bueno, pues hay enseñanzas religiosas, como hay una, que el hombre se acerca al hombre a contarle sus pecados. A contar sus pecados. Yo fui uno de ellos. Y la experiencia que uno tiene, hermanos, es que, pues hermanos, no sé sincero. Ay, ¿cómo voy a decir que hice esto? Ay, ¿cómo voy a decir que hice el otro? ¿Y cómo voy a decir que aquello otro también hice? Siempre se buscan los pecados más ligeros para contárselos al hombre y decírselos. Y el hombre que no tiene la facultad,
pues según, ¿verdad?, está dando el perdón, está dando esta esperanza de que ahí, ¿verdad?, pues con lo que le digan, ya aquellos pecados se van a borrar. Y no es así, hermanos. Hay que llegarnos al sacerdote principal, que es Cristo. Jesucristo es el que nos perdona y hay que contarle todo con verdad. Hay que ser sinceros con Él. No nada más usted le cuente los pecaditos más pequeñitos, los pecaditos que pues a usted no le avergüenzan. Cuente los que le avergüenzan, cuente los que le causan dolor. Dígaselo al Señor y el Señor lo va a perdonar. Y cuando Cristo perdona, hermanos, qué hermoso es. Hasta lo hemos cantado. Mis pecados son borrados ya. Y los lanzó a lo profundo de la mar. Y el Señor jamás se va a acordar de ellos ya. Él es el único que tiene facultad de borrar todos nuestros pecados. Así es que usted quiere alcanzar el perdón de Dios, venga al Cordero de Dios. Venga a los pies de Cristo. Vamos a hacer una oración en su momento y usted con todo su corazón pídale perdón. Y hermano, usted va a tener una felicidad hermosa por ser justificado, porque en ese momento el Señor va a perdonar, va a limpiar su vida si usted lo cuenta con sinceridad y lo dice con sinceridad, porque hermanos, Él es fiel y justo para que perdone todos nuestros pecados, no importa cuáles sean. 3. No le atribuye ninguna culpa. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. No cabe duda de que David tenía en mente el propiciatorio de la cubierta de la tapa de las tablas de la ley contenidas en el arca y quebrantadas moralmente en cada pecado condenado por la ley. Sobre esa cubierta la sangre de la víctima, el día de la expiación, se derramaba. Esa sangre que se hacía, hermanos, en los ritos del pueblo judío, y ahí, hermanos, estando, ¿verdad?, del arca del pacto y todo, pues, hermanos, se derrociaba, se hacía, y con eso, hermanos, ¿verdad?, pues el hombre tenía ese pensar. Porque, hermanos, solamente por sangre es como se limpia el pecado. Sí, hermanos. Y por ello, cuando Jesucristo se presentó en escena y San Juan el Bautista lo presentó como dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. Quita el pecado de usted, quita mi pecado y los borra y los echa a lo profundo de la mar. Y qué grande bendición. Y de ahí empieza la felicidad. Bendito sea Dios. Ahí empieza el gozo del cristiano, los que hemos experimentado esto. Bendito sea Dios. Y nos dice nuestro comentario: como nuestro Señor Jesucristo es nuestro propiciatorio en su sangre, vemos en Romanos 3:25, David pronuncia una bendición sobre aquellos cuyas transgresiones no les han sido puestas en su cuenta. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, con ayuda de Dios, en su capítulo 3, que nos habla y nos dice de la siguiente manera el versículo 25: al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea Dios. Qué grande bendición, hermanos, es esta. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Es el único que tiene potestad, tiene facultad de hacerlo. Bendito sea Dios. Usted y yo todavía tenemos esa oportunidad. Hermano, no es necesario que usted cargue con sus pecados, que vaya usted con sus maldades y que a veces, ¿verdad?, algunos no aguantando el peso de ese pecado, lo lleva al suicidio, lo lleva a tomar puertas falsas. Hermano, acuda a los pies de Cristo, porque muchas veces he comentado y he dicho: si Judas Iscariote, en vez de tomar aquella cuerda, irse a un árbol y preparar todo y colgarse, si él mejor hubiera ido a lo que es al pie de la cruz y hubiera pedido perdón por todos sus pecados, ¿no habría de haberlo perdonado el Señor? Claro que sí.
Pero hay muchos que están siendo atormentados, hay muchos que a veces, ¿verdad?, están pensando mejor en el suicidio. Y ahorita con esto del famoso encierro, de quédate en casa, ¿cuántos no estarán pasando una condición tremenda y crítica? Y el diablo, aprovechando su debilidad espiritual, hasta le dice, ya que buscas, ya que esperas. Y algunos ya hasta los incita al suicidio, pero usted no lo vaya a hacer, no lo haga, mejor acuda a los pies de Cristo, acuda a los pies del Todopoderoso, que el Señor no le va a poner a cuenta de usted ya ningún pecado, Él lo puede perdonar y lo puede libertar, bendito sea Dios. La conclusión nos habla y nos dice, la conclusión, la persona verdaderamente bienaventurada no solo tiene conciencia de ser perdonada, también se regocija con una alegría inexplicable. Sí, es inexplicable porque muchos no lo van a entender. Muchos no entienden por qué damos gloria a Dios. Muchos no entienden por qué deseamos estar ante el Señor. Es inexplicable y llena de gloria porque sabe y afirma: Dios me ha aceptado como su hijo, su hija. Él me ama, bendito sea Dios. ¿Cuántos de los que hemos sido perdonados y limpiados de todo pecado decimos esto? Y en verdad, hermanos, muchos no lo entienden. Cuando una persona delinquió, se esconde o mientras no le llevan a juicio, está en proceso, pasando un tiempo considerable. El juez determinará su caso, pero aquí vemos que Dios, al mirarnos, nos lava con su sangre, con la sangre de Jesucristo su Hijo. Bendito sea Dios. Y la palabra de Dios nos lo dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Consideramos esta parte escritural, hermanos, de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, con la ayuda de Dios, en su capítulo 9, su versículo 14, que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios grande y maravilloso. Continúa la conclusión diciendo: la respuesta inmediatamente es: está absuelto, es libre, goza, disfruta, sea feliz con su familia. Cristo vive y Cristo perdona todos los pecados. Así es que, ¿qué es lo que resta? Usted que no es feliz. A veces su felicidad nada más la tiene conforme lo que oíamos hace un momento, está en un baile, está en la bebida, en fin, esas cosas que son pasajeras, que después no le dejan más que un grande dolor de cabeza y una grande deuda porque se gastó el dinero que no tenía usted para eso, pero se fue buscando el vicio y se quedó sin nada. ¿Cuántas veces sus hijos, su familia está careciendo de lo económico que usted pierde porque lo lleva, como una ocasión oía yo una recitación, al final de una botella? Hermano, hermanita, usted que es vicioso, usted que está en tristes condiciones, usted que sabe que su vida es penosa y vergonzosa y su condición es triste y dice usted: pues no puedo hacer nada, ya no puedo nacer de nuevo, ya no puedo cambiar. ¿Cómo que no? Si el Señor dice que si alguno está allí en Cristo, nueva criatura es. Pídale al Señor que en este día le perdone todos sus pecados. Cuénteselo con verdad, pídaselo de corazón y el Señor transformará su vida. Oramos a Dios y le damos gracias. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque lo que hemos considerado es verdad, es una realidad. Algunos somos testigos de haber recibido el perdón de nuestros pecados. Nuestra vida cambió en un momento, Señor, porque verdaderamente llegó la limpieza espiritual. Y cuán grande y cuán maravilloso ha sido esto, que hasta el día de hoy nos mantengamos en esa limpieza espiritual, en esa limpieza, Señor, por haber recibido la sangre de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Éramos personas sentenciadas
sentenciadas al juicio eterno de la perdición, pero hoy la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho herederos y coherederos de las grandes bendiciones que Dios tiene allá en el cielo. Señor, si alguno de los oyentes se ha sentido conmovido por tu palabra, ha sentido que le ha tocado tu palabra, perdónalo, Señor, en este momento. Perdónale, Señor, perdónale todas sus faltas. Señor, cualquiera que sean sus faltas, tú perdónale, Señor, y que sean sinceros en pedirte ese perdón, y cuando se levanten de esta oración, Señor, y cuando ellos sientan tu bendición, van a gozar de la felicidad de recibir el perdón de sus pecados. Señor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido al haber oído tu bendita palabra. En tus manos está mi vida y la vida de cada uno de tus hijos. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, hermanos.